Buenas, ¿qué tal mis hermanos? Nada, vamos a seguir con esta lectura de este libro, de este estudio de Witness Lee, ¿no? Este es el capítulo 3 del estudio Vida de Génesis. Hacía ya unos cuantos días que no subía vídeo, no me grababa leyendo, así que vamos a seguir con este estudio, ¿vale? Sin más dilación, leemos. Estudio Vida de Génesis, mensaje 3. Dios restaura y crea algo más. 1. El proceso. Ya vimos en el primer versículo del capítulo 1 describe plenamente la obra creadora de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También vimos la rebelión de Satanás en la segunda mitad del versículo 2. Y la tierra quedó desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hebreos. El versículo 2a contiene 5 puntos principales. El hecho de que la tierra fue convertida en algo diferente de lo que era originalmente, la desolación y el vacío, las tinieblas y el abismo. Tenga presentes estos 5 puntos. Después del juicio sobre la tierra a causa de la rebelión de Satanás, la tierra quedó desolada y vacía. Las tinieblas constituyen otro indicio de juicio. Éxodo 10, 21 al 22 y Apocalipsis 16, 10 muestran que las tinieblas son resultado del juicio de Dios. Hubo tinieblas cuando Dios trajo su juicio sobre Faraón y habrá tinieblas cuando Él ejerza su juicio sobre el anticristo. Por tanto, las tinieblas de Génesis 1, 2a aluden al juicio de Dios. Además, sabemos que la luz acompaña la vida y que las tinieblas siempre representan la muerte. Donde está la vida, allí está la luz. Donde hay muerte, allí hay tinieblas. Lo contrario también es cierto. Donde hay gente, donde hay muerte, hay tinieblas. Por lo tanto, las tinieblas de Génesis 1:2 muestran también que la tierra se encontraba en una condición de muerte. La palabra abismo representa las aguas profundas. En la Biblia, el agua tiene dos significados y simboliza dos cosas distintas, una positiva y la otra negativa. En el sentido positivo, el agua representa siempre algo viviente. El agua que corre trae vida a la gente y satisface su sed. En el sentido negativo, el agua representa la muerte. Por ejemplo, cuando fuimos bautizados en agua, esa agua representaba la muerte. Las aguas del Mar Rojo y las aguas del río Jordán también representan la muerte. El agua mencionada en Génesis 1:2 no representa la vida, sino la muerte. Por consiguiente, concluimos que la tierra se encontraba bajo muerte. La tierra no solo estaba desolada y vacía y carente de sentido, sino que estaba llena de muerte y bajo la misma. Dios llegó en medio de esta situación. 3. Dios restaura y crea algo más. Capítulo 1 de Génesis, versículo 2b y capítulo 2, versículo 3. Génesis 1, 2b no se refiere a la creación original, que fue completada en el versículo 1, sino a la restauración que Dios realizó. Dios iba a restaurar lo que había sido destruido e iba a crear algo más. Por ejemplo, esta vez Dios creó al hombre. Dios no restauró al hombre, sino que lo creó. Génesis 1, 2b hasta capítulo 2, versículo 25. Es un pasaje de la palabra divina que nos muestra la restauración del universo destruido y una creación adicional. Leamos el versículo 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. La mayoría de la gente presta poca atención a este versículo, sin embargo es muy significativo. Nos muestra la obra creadora original de Dios y también su obra restauradora. La primera mitad del versículo dice, los cielos y la tierra cuando fueron creados. Observe que los cielos se mencionan primero y luego la tierra, y que el verbo usado aquí es crear. En la segunda mitad del versículo leemos, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí el verbo usado no es crear, sino hacer. Como hicimos notar en el primer mensaje, crear significa producir algo a partir de la nada y hacer significa trabajar una cosa substancia existente a fin de producir otra.
Debemos ver que originalmente los cielos y la tierra fueron creados. Luego la segunda mitad del versículo dice, en el día en el que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Ha notado usted el cambio en la secuencia? Primero Dios creó los cielos y la tierra, luego Él hizo la tierra y los cielos. Génesis 1:1 Dios creó, en el principio creó Dios los cielos primero y la tierra luego. Más adelante, desde el versículo 3 hasta el final del capítulo 1, el Señor hizo la tierra y los cielos. Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Génesis 2:4b. Si volvemos a leer el capítulo 1, veremos que en el tercer día el Señor restauró la tierra. Dios no creó la tierra, porque ésta ya existía, estaba sumergida en las aguas. Por tanto, el Señor recobró la tierra en el tercer día. Además, en el cuarto día el Señor recobró el cielo, es decir, los cielos. Por tanto, en la restauración no se mencionan primero los cielos y luego la tierra, sino primero la tierra y luego los cielos. Sin embargo, en la creación primero existieron los cielos y luego la tierra. Podemos ver ambas cosas en Génesis 2:4. Como recalcamos en el primer mensaje, los primeros dos capítulos de Génesis parecen ser el relato de la creación, pero el pensamiento implícito está estrechamente relacionado con la vida. Esta es la razón por la cual algunas personas consideran que los capítulos 1 y 2 de Génesis son demasiado sencillos, demasiado breves para ser el relato de la creación. ¿Estamos de acuerdo? Como el relato de la creación es demasiado sencillo, pero sabemos que la Biblia no es un relato de la creación, ni un relato histórico, ni un relato de ninguna clase. La Biblia es en su totalidad es un libro de vida. Toda la Biblia está centrada en la vida. Si leemos el primer capítulo de Génesis con detenimiento y recibimos la luz del Espíritu Santo, nos daremos cuenta de que el capítulo que trata exclusivamente de la vida, que este capítulo trata exclusivamente de la vida, fue escrito durante el punto de vista de la vida. Usted dirá que la palabra vida no se encuentra en este capítulo. Es cierto, pero podemos encontrar muchos puntos que pertenecen a la vida. Cuando Dios restauró la tierra en el tercer día, se produjo toda clase de vida vegetal. Luego se le manifestó la vida animal en el agua, la vida animal en el aire y la vida animal sobre la tierra. La vida humana y finalmente en el capítulo 2, la vida divina. Aleluya. La vida es el centro de estos dos capítulos. Con esta perspectiva, ciertamente podemos entender el relato de Génesis 1. Vamos a seguir con otra porción. El proceso 1. El Espíritu vino. 1:2b. La creación original de Dios fue arruinada por la rebelión de Satanás y luego juzgada por Dios mismo. Después del juicio de Dios solo quedaron tinieblas sobre la faz del abismo. Eso presenta una condición de muerte. En medio de dicha condición, la Biblia dice, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Hebreos. ¿No es esto maravilloso? El Espíritu se cernía. Aleluya. El Espíritu se cernía igual que una gallina se cierne sobre sus huevos para empollarlos. Cuando la Biblia empieza a hablar del Espíritu, no dice el poder del Espíritu, la potencia del Espíritu, sino el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Eso significa que Él estaba preparando para generar vida. Necesitamos ver que lo que consta en Génesis 1 se relaciona con la vida, con el Evangelio de Dios y con lo espiritual. Tenemos una clara evidencia de esto. En 2 Corintios 4:6 Pablo dice, el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto se refiere indudablemente al capítulo 1 de Génesis. Basándonos en este versículo, debemos tener presente que todo lo narrado en Génesis 1 se relaciona con la vida. Por este versículo vemos que debemos interpretarlo todo conforme a la vida. Debemos recordar la condición
en que estábamos antes de ser salvos. Estábamos desolados y vacíos. Nuestras vidas carecían de sentido y estábamos rodeados de tinieblas. Dentro de nosotros había un abismo, un pozo sin fondo, y en este abismo había un enjambre de demonios que nos incitaban a enojarnos, a apostar, a ir al cine, a hacer muchas otras maldades. Vale, a ir al cine lo cita como una maldad. Curioso. Estamos desordenados y vacíos y cubiertos de tinieblas y de muerte. Pero, aleluya, un día una persona viviente empezó a cernirse sobre nosotros, a operar dentro de nuestro corazón, a cernarse sobre la muerte y el abismo que estaban dentro de nosotros. No se centraba en algo psicológico ni ético, sino en una persona viviente y activa dentro de nosotros, que laboraba con ternura y delicadeza como una gran gallina que se cierne sobre los huevos en su nido. Esta es la obra del Espíritu Santo que se cierne y que regenera. El Señor Jesús dijo, Génesis 16, del 8 al 11, que cuando viniese el Espíritu Santo, reprendería, convencería al mundo, o sea, la humanidad, de pecado relacionado con Adán, de justicia relacionada con Cristo y de juicio relacionado con Satanás. Él reprendería cerniéndose, es decir, con mucho cariño, sin ninguna violencia. En todo el universo existen solamente 3 personas: Adán, Cristo y Satanás. El Espíritu Santo obra dentro de nosotros, convenciéndonos de que nacimos de Adán y que no tenemos más que pecado, que de ninguna manera podemos que de ninguna manera podemos escapar del pecado y de la influencia de Adán a menos que creamos en Cristo. El Espíritu Santo se cernerá dentro de nosotros y nos dirá, mira, Jesús murió en la cruz por ti y Él ya hizo todo lo que Dios requiere. Ahora la verdadera justicia está en Él. Si tú te vuelves a Él y crees en Él, lo podrás recibir como tu justicia. El paso por la encarnación, por la vida en esta tierra, por la crucifixión y por la resurrección. Fue aceptado por Dios y está a su diestra. Él está allí como prueba de que tú estarás libre del pecado y obtendrás justicia si crees en Él. Si no haces eso, irás con Satanás al juicio de Dios. Al cernerse el Espíritu Santo, usted quedará plenamente convencido y dirá, Señor Jesús, no tengo nada que decir, pero te doy las gracias. De ese modo usted es regenerado y nace de nuevo, nace del Espíritu. Juan 3, 6 y 7. Aleluya. El Espíritu de Dios vino. El Espíritu de Dios vino. Esta venida es el primer requisito para generar vida. El Espíritu vino a cernerse sobre las aguas de muerte que cubrían la tierra y se movió para que esta vida pudiera ser generada. 2. La palabra vino. 1:3a. La palabra de Dios vino a traer la luz. Este es el segundo requisito para generar la vida. En el versículo 3 leemos, y dijo Dios. Dios habló. Era la palabra de Dios. Hablar no es algo insignificante. Supongamos que subo a la plataforma y me quedo callado mientras ustedes me miran y yo los miro a ustedes. ¿Qué es eso? Es muerte. Si soy una persona viviente, no puedo permanecer en silencio durante una hora. Mientras viva debo alabar. Cuando hablo, indica que estoy vivo, y mis palabras serán algo viviente. Dios habló y la palabra de Dios trajo la luz. Y Dios dijo, sea la luz. La palabra divina siempre produce la luz. Aleluya. Considere su propia existencia. Primero el Espíritu se cierne sobre usted, luego le habla por medio de sus palabras. Usted recibe una palabra viva y ésta lo ilumina en su interior. Cuando Dios habla, manda que la luz resplandezca en las tinieblas, porque el mismo Dios que dijo de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Aleluya. El hablar de Dios produce luz. El Señor Jesús dijo
que todo lo que el Señor Jesús dijo, que todo el que oye su palabra y cree tiene vida. Juan 5:24. Si escuchamos la palabra del Señor y creemos, tendremos vida. Jacobo 1:18. Declara que Dios nos regeneró con su palabra. Pues muy bien, eso es todo por hoy. Se ha hecho un poco largo, pero uno era un poco corto, entonces y hacía tiempo que no subía, digo, voy a leer 2 porciones. Espero que me hayáis ido hasta el final, o que si habéis corrido el vídeo hasta el final para ver qué decía al final, pues nada. Un pequeño resumen, por si no habéis venido hasta aquí, pues básicamente, pues en estos dos versículos, en estas dos secciones del capítulo 3, pues eso hemos hablado de los primeros versículos de la Biblia, que como ya vamos hablando prácticamente desde que empezó el estudio, ¿no? De que primero Dios creó, hubo una rebelión por parte de Satanás y entonces pues se deshizo todo, ¿no? Y se creó un desolamiento y un vacío en la tierra, ¿no? Y Dios tuvo que regenerar la tierra. Y esto lo compara, el punto de lo que más me ha gustado a mí, ¿no? El punto en que lo compara con nosotros, ¿no? Pone que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y lo compara con el encubamiento de las gallinas, ¿no? Que ellas incuban los huevos para que puedan producir esos pollitos, ¿no? Y nosotros somos esos pollitos y Dios esa gallina que nos incubó en su momento para que pudiéramos nacer de nuevo y tener ahora vida en el Espíritu. Espero que no se haya hecho ultra mega largo, aunque se ha hecho un poco bastante más largo que los demás vídeos, pero espero que os haya gustado, que lo hayáis seguido hasta el final. Y nada, nos vemos en la siguiente sección de este capítulo, que lo leeré el próximo día que tenga algo de tiempo disponible. Nos vemos en el siguiente vídeo, podéis darle like, favoritos, compartirlo con quien queráis, poner algún comentario, lo que queráis. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya sido de bendición. Hasta la próxima. Nos vemos.